Muy buenas noches, les saluda el abogado Israel Martín Gentile Pachas. En el presente realizaremos una exposición breve pero concisa respecto a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Furlan y familiares versus Argentina. Procederé a compartir pantalla. Perfecto. Esta exposición se lleva a cabo a través del curso o el seminario de Derecho Constitucional y Convencional que se da en el doctorado de la Escuela de Postgrado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Curso llevado a cargo por la docente Cruzcaya Rosa Luz Boluarte. Como ya lo había comentado, se procederá a realizar un análisis de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, básicamente en el caso Furlan y familiares versus Argentina. Ok, antes de iniciar este, este breve análisis, debo de presentarme. Como les había comentado, soy el abogado Israel Martín Gentile Pachas, abogado por la Universidad Privada San Juan Bautista. Además, soy magíster con mención en Derecho Civil y Comercial por la misma casa de estudios y en la actualidad vengo realizando el doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además de ello, además de ser abogado, también soy efectivo policial en el Perú. Entonces, cuento con 11 años de servicios efectivos y reales y en la actualidad vengo prestando servicios en el órgano de control de la policía, en Inspectoría General de la PNP. Entonces, ahora sí procederemos con el análisis de la sentencia en cuestión. Bueno, estos vendrían a ser la presentación de los hechos o del caso en sí, pero yo quería iniciar antes con una breve reflexión, como que un pequeño resumen. ¿Qué sucedería si usted tiene un hijo o una hija y esta niña, sin su supervisión, acude o este niño acude a un lugar este, que no cuenta con seguridad, sea municipal o sea del Estado, o se vaya a jugar a un terreno que no tenga dueño, un terreno descampado, como sucede muchas veces en nuestras urbanizaciones, en nuestros pueblos? Los niños sumamente curiosos acuden a jugar a lugares que sean abiertos, de repente que tengan algún tipo de juegos, o donde puedan correr y desarrollar sus actividades de manera correcta. Entonces, ¿qué sucedería si uno de estos niños acude a uno de estos terrenos baldíos a jugar con su pelota, no sé, y dentro de ese lugar sucediera un accidente? Entonces, los padres acudirían a verificar quién es el propietario del terreno para, lógicamente, para lógicamente actuar en su contra de manera jurídica, o judicial. Entonces, lo que uno espera es que se obtenga la justicia lo más rápido posible y que se eviten daños irreparables, sea en un menor, sea en un mayor, o sea en una persona eh, que se encuentre dentro de las poblaciones vulnerables. En el presente caso que vamos a exponer, sucedió esto, sucedió un agravio en contra de Sebastián Klaus Furlan y, increíblemente, luego de 12 años de proceso judicial, luego de 12 años recién se determinó que el Estado de Argentina era responsable del daño que le habían ocasionado a este menor. Y fue un daño irreparable. 12 años, empezó el proceso cuando él era niño y terminó cuando yo era un adulto. Y hasta el año 2018, que se realizó la última supervisión de cumplimiento,
eh, ha quedado pendiente hasta el 2019 que se realicen algunas disposiciones que sentenció la Corte. Entonces, con este breve resumen podemos iniciar la presentación de los hechos. Como les había comentado, el caso versa en el niño de 14 años que se llama Sebastián Klaus Furlan. El 21 de diciembre del año 88, de 1988, este niño ingresó a un predio cercano a su domicilio, como les comentaba, un predio baldío donde todos los niños acudían a jugar en grupo, jugaban a la pelota y otros juegos, ¿no? Pero este terreno, que no tenía nada de seguridad, era un circuito militar que había sido abandonado por el ejército argentino. Y como les digo, no tenía cerco, no estaba cercado y podían ingresar a jugar de manera indiscriminada cualquier niño, cualquier persona. Y debemos de tener en cuenta que era algo delicado porque era un lugar donde se realizaba una actividad militar. Muchas veces ocurre esto porque acá en Perú también lo veo. Justo al lado de mi domicilio hay un cerro donde realizaban actividades militares y habían material explosivo. Y muchos niños, incluso me incluyo yo en mi niñez, también he acudido y no hay ningún tipo de seguridad o de prohibición para poder ingresar a ese lugar a jugar. Entonces, el menor, Sebastián Furlan, para abreviar su nombre, eh, intentó colgarse de un travesaño, el cual pesaba un aproximado de 45 a 50 kilogramos. Y luego de realizar esta actividad, este travesaño cayó sobre él y lo golpeó con mucha fuerza a la cabeza, causándole la pérdida instantánea del conocimiento. Inmediatamente, Sebastián Furlan fue internado en terapia intensiva del Hospital Nacional de Posadas, donde, se, donde el médico de turno diagnosticó lo siguiente: traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento, estado de coma grado 2 y grado 3, con fractura de hueso parietal derecho y inmediatamente se procedió a una operación. Bueno, el 23 de enero de 1989, es decir, casi un mes y medio, casi 2 meses, el niño fue dado de alta, luego de haber estado o haber permanecido en coma durante este tiempo. Listo. Aquí tenemos lo siguiente, que vendría a ser otro diagnóstico. eh, Desorden orgánico postraumático, reacción anormal neurótica, incapacidad psíquica, trastornos irreversibles en el área cognitiva y motora, dificultad en el habla y en el uso de miembros superiores, pérdida de conocimiento, fractura temporoparietal derecha, contusión cerebral en el tronco mesencefálico. Todo esto se ocasionó producto de esta no prohibición de ingreso a este terreno militar abandonado. El 31 de agosto del 89, es decir, unos 5 meses después de haber sido dado de alta, este niño intentó por primera vez suicidarse a través del consumo de medicamentos. Y lógicamente todos estos hechos, o todos estos diagnósticos, o todas estas vulneraciones de su salud, o afectaciones de su salud, eh, repercutieron que un niño sea muy agresivo en el colegio. ¿Por qué motivo? Porque como lo he comentado, o lo consigné en este paper, tuvo problemas en el área cognitiva y motora. Y producto de ello fue que los otros niños le hicieron demasiado bullying. Entonces este niño no se sentía bien, porque como lo dice su familia en algún momento, este niño era un niño, bueno, casi adolescente, ¿no? Era un niño súper activo en el deporte, súper inteligente,
súper desarrollado en áreas como el arte, el deporte, y de un momento a otro todo eso lo perdió. Dejó de hacer deporte, dejó de salir, dejó de comunicarse con sus amigos, dejó de jugar, y todo esto fue una carga netamente para su padre, como ya lo vamos a seguir explicando en las siguientes diapositivas. Bueno, debemos también señalar que la familia también está involucrada y por eso la vamos a consignar. Primero tenemos al padre, que es Danilo Furlan, que revisando el caso, es la persona que accionó judicialmente en contra del Estado argentino. La segunda persona importante es Susana Fernández, que es la madre de Sebastián Furlan. Dos hermanos de Sebastián Furlan. El primero es Claudio Furlan y Sabrina Furlan. Eso de ahí tenemos que tenerlo claro porque después vamos a hablar sobre las víctimas. Y no solamente fue una víctima Sebastián Furlan. Listo. En esta diapositiva hemos realizado como que una reseña histórica para poder tener en consideración las fechas y los plazos que transcurrieron. Como ya le había indicado, desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la sentencia transcurrieron 12 años. Increíblemente 12 años que este joven no pudo ser atendido en un centro médico estatal y no pudo ser reparado económicamente o no económicamente por el daño ocasionado. Entonces vemos lo siguiente. Danilo Furlan fue representado, bueno, fue el representante de su hijo Sebastián Furlan. En ese entonces todavía era un menor cuando se presentó de la demanda. La demanda se presentó el 18 de diciembre de 1990. Y hablamos de que los hechos ocurrieron en el 88. Anterior diapositiva, establecimos que los hechos ocurrieron el 21 de diciembre del 88. Es decir, 2 años después, el padre presentó una demanda de indemnización por daños y perjuicios. ¿Dónde lo presentó? En el Juzgado Nacional Civil y Comercial Federal número 9 de Argentina. ¿Y contra quién se presentó? En primer lugar, contra el Estado de Argentina. Y luego, a través de una integración de la demanda, se presentó en contra del Ministerio de Defensa, específicamente en contra de el Estado Militar General del Ejército, el Estado Mayor General del Ejército. Y esta integración se realizó el 16 de abril de 1991, es decir, 4 meses después de haber presentado la demanda. Y así sucesivamente vamos a ver cómo transcurre el tiempo de 5 meses, 6 meses, 2 años, 3 años, teniendo en consideración el interés superior del niño. Y aparte del interés superior del niño, hablábamos de un niño con discapacidad. Y se supone que los estados partes deberían de dar prioridad a los niños y con muchísima más prioridad a los niños con discapacidad. El 27 de febrero de 1996, es decir, 5 años, no, 5 no, sí, casi 5 años después se corre traslado al Estado Mayor General del Ejército de Argentina sobre la demanda que había sido presentada en el año 1990. Una barbaridad. El 3 de septiembre del 96, bueno, el Estado Mayor General del Ejército contesta la demanda y plantean oposición a través de una excepción previa. El 7 de septiembre del 2000 se emite la primera sentencia, donde se da lugar a la demanda. O sea, aceptan que verdaderamente existe un perjuicio causado a Sebastián Furlan. Pero lo increíble de esto, y adelantándome ya, es que en la sentencia también se responsabiliza al niño. Eh, Increíble. 70% de responsabilidad para el Estado y 30% de responsabilidad para el niño, que no debió ingresar
a un predio abandonado, un predio donde se realizaban actividades militares, que no contaba con cerco ni cerco perimetrado, y por ese motivo el Estado indica que él tenía responsabilidad también en ello. Y por eso es que la indemnización es súper baja, teniendo en consideración todos los daños causados. Con posterioridad lo vamos a ver. Bueno, el 15 y el 18 de septiembre del año 2000, ambas partes presentaron apelación. Lógicamente, el Estado no estaba conforme de que se tenía responsabilidad sobre una indemnización, y el padre, Danilo Furlan, que estaba representando a su hijo, lógicamente indicaban de que lo señalado por el juzgado no era lo que se encontraba acorde a derecho. El 23 de noviembre del 2000, la primera sala confirmó la sentencia, hablamos de la apelación. El 18 de junio del 2001 se presentó petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de casi, bueno, 11 años, 6 meses, en realidad son 12 años los que sucedieron desde la confirmación de la apelación hasta la presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 2 de marzo del 2006 se emite un informe de admisibilidad, el número 17-6 o 17-2006. El 21 de octubre del 2010 se emite informe de fondo con el número 11, ya no del 2006, sino del 2010, o sea, 4 años después. El 5 de abril del 2011 se inicia el procedimiento ante la Corte Interamericana. Y el 31 de agosto del 2012 se emite sentencia, que es la sentencia que estamos realizando análisis en este momento. Bueno, los hechos probados. Los hechos probados son los siguientes. Los he enumerado de forma breve y vamos a pasar a explicar uno por uno. El primero, dentro del proceso judicial, se probó con las pericias de médicos oficiales la existencia de una discapacidad latente en problemas psíquicos, básicamente en problemas psíquicos. Los peritos psiquiátricos y psicológicos emitieron una serie de informes y de documentación acreditando de que el menor Sebastián Furlan, verdaderamente producto de esta vulneración a su salud o de este perjuicio a su salud ocasionado en el terreno de pertenencia del ejército argentino, tuvo, tuvo, tuvo como consecuencia daños irreparables en la psiquis de este menor. Porque como les comenté, este niño había sido un niño muy bueno para el tema de las artes, muy bueno para el tema de los deportes. Pero producto de esto, de un momento a otro, no podía caminar, no podía realizar sus actividades de forma individual, sino que dependía de otras personas. Y eso le afectó gravemente a su psicología. El segundo hecho probado es los trastornos irreversibles en el área cognitiva y motora, lo que les acabo de comentar también. Motora era un deportista, era muy inteligente, uno de los primeros alumnos en su escuela, y de un momento a otro pasó a ser un niño dependiente de su padre y de otras personas. Y esto le causó unos trastornos irreversibles, tan irreversibles que hasta la emisión de la presente sentencia que nos encontramos analizando, el joven tuvo un segundo intento de suicidio. O sea, no estaba bien. En el tercer punto probado, tenemos la dilatación de plazos por parte de las autoridades judiciales, desconociendo la condición de la víctima del niño con discapacidad. También lo comenté. 12 años. Increíblemente transcurrieron 12 años para que Sebastián Furlan pueda obtener una sentencia que lógicamente era
disconforme al derecho y que en vez de proteger o salvaguardar el derecho de este menor con discapacidad, ojo, no solamente es menor, sino un menor con discapacidad, sino que se trató de responsabilizarlo. Bueno, sea en un porcentaje, pero igual se, se intentó responsabilizar. Y justamente por ello es que este caso judicial argentino llega hasta la Corte Interamericana, desconociéndose totalmente el interés superior del niño y con, por así decirlo, un agravante o de repente con un tema de mayor urgencia, el niño con discapacidad. Cuatro, vemos la excesiva demora en el proceso civil y en la ejecución de la sentencia. Como les comentaba, 12 años, 11 meses. 12 años para la emisión de la sentencia y más de 11 meses para que se pueda realizar el pago de la indemnización que se realizó por bonos pagados al padre, que luego de ellos, dichos bonos no fueron pagados en su totalidad. Increíble. El 5 tenemos, el daño no solo fue ocasionado a Sebastián Furlan, sino a su familia. Y esto es muy importante, porque eh, no fue el único agraviado, Sebastián Furlan, sino que los agraviados y perjudicados también fueron su familia. ¿Cómo así? El padre fue la persona que se encargó al 100% de los cuidados de su hijo. Bueno, también se encargó del proceso judicial, lógicamente, pero se encargó netamente al cuidado de su hijo, dejando de lado su empleo. Eh, Otro daño ocasionado fue que el padre, el señor Danilo, con su esposa se separaron, producto de estos problemas ocasionados en casa. La menor hija, Sabrina, se fue a vivir con su mamá, mientras que el niño se quedó viviendo con él y su hermano. Y todo su actividad, sea académica, sea laboral, tuvo una volcadura de 360 grados o de 180 grados, en razón de que todo, todo se dirigió al cuidado de su hijo, cambiando su vida totalmente de la noche a la mañana, teniendo que lidiar 12 años en un juzgado para poder recibir lo que por derecho debió recibir este menor. Y por último, como también los comenté, la indemnización no se pagó al 100%. Increíblemente, después de 12 años de lucha en el Poder Judicial, la víctima o las víctimas no pudieron obtener el pago de la indemnización al 100%. Bueno, los derechos vulnerados que son enumerados en la presente sentencia, empezamos con el primero, que vendría a ser derecho al plazo razonable. Bueno, creo que ya lo he comentado, lo he repetido 2 veces. 12 años, increíblemente 12 años tuvo que durar eh, en sede judicial interna para que este joven o este niño pueda obtener indemnización que no fue pagada al 100%. Entonces, derechos que el tribunal indica que han sido vulnerados y los enumera son los siguientes. Derecho al plazo razonable. El tribunal constató que el 18 de diciembre de 1990 el señor Furlan, Danilo Furlan, interpuso la demanda en contra del Estado de Argentina y dicho proceso culminó con sentencia de primera instancia el 7 de septiembre del 2000, casi 10 años después. Y bueno, y fue confirmada en segunda instancia el 23 de noviembre del 2000. Adicionalmente, la presunta víctima debió iniciar un trámite administrativo con el fin de materializar el cobro de la indemnización. Esto se inició el 7 de junio del 2001 y culminó el 12 de marzo del 2003. El proceso civil hasta la sentencia firme duró 9 años, 11 meses y 5 días, agregándole a ello la etapa de ejecución que duró 1 año, 9 meses y 5 días más. Tiempo transcurrido en total, 12 años y 3 meses. El tribunal indicó
que no existía complejidad en este asunto. Otro, que no existió actos dilatorios por parte de, o sea, por la parte actora, o sea, la parte demandante. ¿Por qué? Porque en todo momento el abogado del señor Danilo Furlan, en representación de Sebastián Furlan, en todo momento eh, comunicaba al juzgado, solicitaba al juzgado de que se dé diligencia al trámite o, o cual fuera, porque si existía una demora, por ejemplo, 4, 5, 6 meses, el abogado remitía documentación solicitando que el juzgado realice su actividad de manera diligente, de manera célere. Y pese a ello, el Estado argentino indicó de que producto de estos 12 años de proceso judicial ha sido porque la parte actora realizó actos dilatorios. El tribunal también precisó que el Estado no demostró que la demora prolongada por más de 12 años no sea atribuible a sus autoridades. Esto fue lo que el Estado mencionó a través de informe, indicando de que las autoridades no habían sido las personas que habían dilatado el proceso, sino que, como lo repito, el responsable de esta dilación había sido la parte actora. Pues, no pudo demostrarlo y tampoco pudo demostrar que sus autoridades no fueron quienes habían causado esta dilación extremada de un proceso civil, que en sus normas internas se debió de resolver en 6 meses, increíblemente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Listo, el derecho a la protección judicial y el derecho a la propiedad privada. El principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcance su objetivo de manera rápida, sencilla e integral. Totalmente claro que este principio de tutela judicial efectiva no ocurrió en el caso del niño Sebastián Forro, que increíblemente empezó el proceso como niño y culminó el proceso como adulto, mayor de edad, que en Argentina se obtenía a los 21 años. Entonces, claro está, y el tribunal lo ha dejado explicado de una mejor manera en la sentencia de que se vulneró el principio de tutela judicial efectiva. Lo segundo es que el tribunal en su jurisprudencia precisa un concepto amplio de la propiedad, y esto es lo que vendría a ser el derecho a la propiedad privada. Dice, el uso y goce de los bienes definidos como cosas materiales, apropiables o como objetos intangibles, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. ¿Y por qué se toca este derecho a la propiedad privada? ¿Por qué? Porque luego de emitida la sentencia de primera instancia y bueno, de segunda instancia también, eh, Sebastián Furlan, a través de su abogado, tuvo que proceder a un trámite de ejecución para poder cobrar los bonos que iban a suplir la indemnización que había dado el Estado argentino. Y estos bonos se materializan en el derecho a la propiedad. Y este derecho a la propiedad fue vulnerado por el Estado toda vez que no se pagó o no se canceló al 100%. Y transcurrido el tiempo, la moneda argentina se devaluó y lo que el Estado, o bueno, el Poder Judicial en ese momento había determinado, que eran 133.000 pesos argentinos, si no me equivoco, se devaluaron y el monto indemnizatorio lógicamente se vio perjudicado. Entonces, el derecho a la propiedad de este menor no debió ser vulnerado, pero se vulneró. Este derecho fue vulnerado debido a que la sentencia que otorgó la indemnización a Sebastián Furlan no fue efectiva, eso también es importante, y generó desprotección judicial, por cuanto no cumplió la finalidad de proteger y resarcir los derechos que habían sido vulnerados
y que fueron reconocidos por sentencia. Siguiente, tenemos el derecho a ser oído y falta de participación de asesor de menores. Esto también es un tema increíble. En ninguna parte del proceso civil los jueces intervinientes no garantizaron el derecho a ser oído de Sebastián Furno. En dos ocasiones fue, este, se presentó en audiencias para poder dar su manifestación y primero cancelaron la audiencia y segundo no lo consideraron relevante escuchar, tanto cuando era adolescente o niño como luego de cumplir los 21 años, pese a que compareció dos veces al juzgado y en ninguna de estas dos oportunidades fue oído. Consecuencia, se vulneró el derecho a ser oído de este menor que posteriormente fue un héroe. Y la falta de participación de asesor de menores habría tenido una incidencia directa en la forma que se desarrolla un proceso civil, lógicamente. Eh, el asesor de menores acudió al proceso cuando Sebastián Furlan ya era un mayor de edad. Y lo único que dijo es que el joven había alcanzado la mayoría de edad y ya no podía ser representado. Pero en años anteriores, de sí era un menor, no recibió este asesoramiento. Y es por ello que se le vulnera este derecho, porque si este asesor hubiera realizado su actividad desde el día uno de presentada la demanda, los hechos hubieran cambiado y como parte del Estado hubiera intentado que este proceso se realice de manera célere o de otra manera y no como se realizó eh, verdaderamente. Se considera que el asesor de menores e incapaces constituía una herramienta esencial para enfrentar la vulnerabilidad, es decir, la discapacidad de Sebastián Forno. Pero, pese a ello, no fue tomado en consideración y lo único que hizo el asesor es limitarse a decir que el señor Sebastián Furlan ha alcanzado la mayoría de edad, por ende, no puedo realizar mi actividad de representación. Derecho a la integridad personal y acceso a la justicia. Los familiares de víctimas de derechos humanos pueden a su vez ser considerados víctimas. La demora en el proceso por daños y perjuicios prolongó la angustia emocional al padre, madre, hermano y hermana de Sebastián Furlan, por lo que se violó su derecho a la integridad psíquica y moral. Eso era lo que hablábamos al principio de la exposición. No solamente las víctimas, bueno, no solamente la víctima fue Sebastián Furlan, sino que ya el tribunal en jurisprudencias anteriores ha indicado que las víctimas no son solamente las personas perjudicadas en el caso, sino también los familiares. Y, lógicamente, los familiares también se perjudican tanto en su psiquis como en su moral. ¿Por qué? Porque en el caso específico de Sebastián Furlan, la vida cambió de un momento a otro de forma abrupta. Un día era un niño normal y al otro día dependía al 100% de su padre. Su padre dejó de laborar, su padre se descuidó o descuidaron el tema marital con su esposa, se separaron, la familia se desintegró, la madre se fue con la hija, el padre se quedó con el hijo y aparte tuvo que tener a cargo al 100% de un menor con discapacidad. Un menor con discapacidad que intentó suicidarse en dos oportunidades. Un menor con discapacidad que dependía de su padre para poder realizar sus actividades cotidianas. Es por ello que el tribunal, de manera correcta, indica de que no solamente en el caso de Sebastián Furlan, la víctima, sino también el padre, la madre y los dos hermanos. Principio de no discriminación. Bueno, la situación agravada de vulnerabilidad de Sebastián Furlan, por ser menor de edad con discapacidad, ojo, viviendo en una familia de bajos recursos económicos, otro punto muy importante, razón por la cual correspondía al Estado el deber adoptar todas las medidas adecuadas y necesarias para enfrentar dicha situación, que no se dieron luego de 12 años. Estos elementos demuestran que existió una discriminación de hecho asociada a las violaciones de garantías judiciales, protección judicial y derecho a la propiedad, como ya lo hemos señalado en anteriores
diapositivas. Ahora, vamos al tema de las reparaciones. Esto también es muy importante y debemos de dejarlo en claro. La parte lesionada, ya lo hemos señalado, no solamente fue Sebastián Furlan, sino fue su padre Danilo Furlan, la madre Susana Fernández y los hermanos Claudio y Sabina Furlan. Eh, lo primero que dictó la Corte fue reparaciones físicas y psíquicas a través de rehabilitaciones. Dispuso la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente a través de sus servicios de salud especializados y de forma inmediata, adecuada y efectiva el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas. Es decir, no solamente a Sebastián Furlan, sino también a su padre, a la madre y a los dos hermanos. Y dispuso la Corte que se debía de realizar esta actividad en un plazo no menor a 6 meses, a partir de la notificación de la sentencia. Lo siguiente que dictó fue rehabilitación relacional con el proyecto de vida. Rehabilitación, relación con el proyecto de vida. Guarda relación con la expresión daño al proyecto de vida. Esto de acá es importante porque en la demanda presentada ante la comisión, eh, la parte actora indicó la vulneración a la relación con el proyecto de vida. Y la Corte aclara el daño al proyecto de vida, que vendría a ser la vida de relación. Realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, actitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones. Todo lo que tuvo que cambiar en la vida de Sebastián Furlan por la demora en la actividad judicial por parte del Poder Judicial argentino. El tribunal además ordenó al Estado la conformación de un grupo interdisciplinario para determinar las medidas de protección y asistencia que serían más apropiadas para Sebastián Furlan en su inclusión social, educativa, vocacional y laboral, luego de 12 años. Y esta atención debía de ser a domicilio o lo más recomendable es que era cerca al domicilio donde residía Sebastián Furlan. Y esto debió de darse por un periodo de 3 años consecutivos. Tenemos las indemnizaciones compensatorias. Primero, el daño material y luego el daño inmaterial. Por el daño alegado y al ver que se trata de una persona con discapacidad, teniendo en cuenta el criterio de equidad, la Corte precisó que se debía reparar o indemnizar a Sebastián Furlan con $120.000 y a Danilo Furlan, o sea, el padre, con $30.000 por el lucro cesante provocado por estos hechos que duraron más de 12 años. Daño emergente a Danilo Furlan, $6.000 y a Susana Fernández, $3.000. Ahora hablamos del daño inmaterial. Por el padecimiento emocional sufrido que se manifestó en la ansiedad, angustia, incertidumbre, expectativa y frustración de un procedimiento judicial de, un, de tantos años de duración, genera en cualquier persona respecto a los familiares la desintegración familiar, así como el divorcio de los padres y el menoscabo a la integridad psíquica y moral de cada uno de ellos, y también el impacto en sus relaciones sociales laborales. A Sebastián Furlan, $60.000, a Danilo Furlan, $30.000, a Susana Fernández, a Claudio y a Sabina, que son los dos hermanos de Sebastián, un monto de $15.000 para cada uno. Ahora, hablamos también, es importante no dejar de lado las garantías de no repetición, que no se debe de repetir nuevamente, a acceso a la información en salud y seguridad social. En el marco de implementación, el Estado deberá adoptar medidas necesarias para asegurar que al momento en que una persona es diagnosticada con graves problemas o secuelas relacionadas con discapacidad, le sea entregada una carta de derechos que resuma en forma sintética, clara y accesible los beneficios que contemplan las mencionadas normas, así como la forma que pueden exigir el cumplimiento.
y el Estado deberá informar anualmente por un periodo de 3 años. Esta realización, es decir, que una persona que busque ser indemnizada por parte del Estado debe de ser informada a través de una cartilla, indicando todos los derechos, todo el proceso, dónde debe acudir, cuáles son los plazos, cuáles son los derechos que no se deben de vulnerar. ¿Y por qué realizó esto la Corte? Porque verdaderamente estas fueron las ausencias o fueron las falencias que no pudo obtener Sebastián Furlan en su momento. Respecto a las reformas legales al procedimiento civil, esto lo solicitó la parte actora. La Corte indicó que los representantes no otorgaron mayor información de cuáles deberían de ser los artículos o cuál debería ser eh, la parte específica del proceso del proceso civil que se debería de modificar. Por lo tanto, la Corte se abstuvo de ordenar reformas legislativas. Por otra parte, hablaban sobre capacitación a funcionarios públicos y cooperación entre instituciones estatales. ¿Por qué? Porque la parte actora indicó que tanto los jueces como otros, de repente secretarios e incluso personal que realiza actividad judicial, debía de recibir capacitación respecto al tratamiento de niños con discapacidad. Entonces, ¿qué determinó la Corte? La Corte entiende necesario que el Estado continúe realizando cursos de capacitación a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campañas informativas públicas en materia de la protección de los derechos de personas con discapacidad. Establece ello porque el Estado responde a través de ese informe, indicando que verdaderamente los jueces y los operadores judiciales sí reciben capacitación, pero de forma increíble vemos cómo, transcurridos 12 años, no se pudo realizar bien esa labor judicial. Entonces, no quedó muy claro el tema de que verdaderamente reciben capacitación o si la capacitación es adecuada o si ellos aplican la capacitación que se les dio. Puntos resolutivos de la sentencia que hemos analizado en la presente exposición. Primero, el Estado responsable por la vulneración del artículo 8.1 en relación con el artículo 19 y 1.1 de la Convención. ¿Por qué? Por haber excedido el plazo razonable. Segundo, el Estado responsable por la vulneración al derecho a la protección judicial y el derecho a la propiedad privada. Tercero, el Estado es responsable por la violación al derecho a ser oído. Cuarto, el Estado es responsable por la falta de participación del asesor de menores, lo cual vulneró el derecho a las garantías judiciales. Quinto, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal y el derecho al acceso de justicia en perjuicio de los familiares. Y sexto, el Estado es responsable por el incumplimiento de la obligación de garantizar sin discriminación el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la integración personal. Séptimo, Estado de supervisión de cumplimiento. Bueno, he revisado en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos podido apreciar que existe una supervisión de cumplimiento de fecha 28 de noviembre del 2018, donde indican dentro de estos puntos, unos puntos más, pero he tratado de resumirlo. Y uno de también los importantes es que el Estado deberá presentar informe del cumplimiento de esto que aún no se ha cumplido, a más tardar el 28 de febrero del 2019. Pero desde esa fecha hasta la actualidad no existe un segundo, una segunda supervisión de cumplimiento por parte de la Corte. Primero, el Estado ha cumplido con las siguientes reparaciones. Increíble, sí cumplió, pero no al 100%. Primero, a realizar las publicaciones de la sentencia y su resumen oficial. Segundo, a pagar a las víctimas las cantidades fijadas, que vendrían a ser la indemnización por daños materiales e inmateriales. Lo cumplieron. Tercero, pagar a la víctima de Danilo Furlan la cantidad fijada
a través del concepto de reintegro de costas y gastos. Ahora, el Estado ha dado cumplimiento parcial, eso era lo que yo le indicaba, a la reparación relativa a adoptar las medidas necesarias para asegurar que al momento que una persona es diagnosticada con graves problemas o secuelas relacionadas con discapacidad, les sea entregada a la persona o a su grupo familiar una carta de derechos. Esta cartilla era la que comentábamos anteriormente, eh, donde esta persona pueda verificar, pues, ¿no? Cuáles son los derechos vulnerados, a dónde puedo acudir yo de manera directa para poder buscar una reparación o indemnización por estos derechos vulnerados y cuáles son los beneficios que yo puedo obtener de ellos. Tercero, la Corte indica que mantendrá abierta el procedimiento de supervisión de cumplimiento en los siguientes puntos. Uno, brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a las víctimas. Indicaban que era por un plazo de 3 años. Todavía no se ha verificado si verdaderamente se ha realizado esta actividad o no. Segundo, conformar un grupo interdisciplinario, el cual, teniendo en cuenta la opinión de Sebastián Furlan, determinará las medidas de protección y asistencia que serían más apropiadas para su inclusión social, educativa, vocacional y laboral. Tampoco se cumplió. Entonces esperemos que 2019, 4 años después, estas disposiciones se hayan cumplido al 100%, teniendo en consideración que se vulneraron derechos de un niño con discapacidad y luego de un adulto con discapacidad, en el mismo proceso, que duró más de 12 años, increíblemente. Bueno, eso vendría a ser todo mi análisis de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue muy provechosa, muy nutritiva para conocimientos adquiridos respecto a derechos internacionales, derechos humanos, el interés superior del niño, el interés superior del niño con discapacidad. En síntesis, puedo resumir en palabras propias de que muchas veces en el ámbito interno ocurren hechos que considero no deberían llegar a la Corte Interamericana. Considero que deberían de ser solucionados en el ámbito interno para evitar, pues, ¿no? Evitar estos hechos, estas vulneraciones de los derechos humanos de los niños con discapacidad. Dar un saludo muy grande a la doctora, a la profesora de nuestro curso de Derecho Constitucional y Convencional, la doctora Cruzcaya Ugarte Boluarte, que se ha tomado bueno, la- se ha tomado el pequeño tiempo de poder transmitirnos sus conocimientos a sus alumnos del doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos respecto a derechos humanos, respecto al derecho constitucional, respecto a la convencionalidad de los derechos. Agradecido con usted, doctora, y esperemos que siga brindándonos más conocimientos respecto a ello, y no solamente a nosotros, sino a futuros estudiantes. Espero que este video y esta pequeña síntesis sea de mucho provecho para futuros alumnos y puedan tomar en consideración esta información brindada durante estos pequeños minutos. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.